Durante 5 años trabajé horas extras todos los días para construir nuestra empresa. Justo cuando alcanzamos el éxito, mi marido me engañó, se apoderó de la empresa y me echó a la calle. Pero él no sabía una cosa importante. Mi difunto padre ya conocía su verdadera naturaleza. Antes de morir, mi padre no me dejó ahorros. En su lugar, me entregó un arma secreta. Antes de empezar esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para que podamos seguir creciendo y trayéndote más y más historias interesantes. El reloj en la pared de las oficinas de Vértice Global marcaba las 11 de la noche. Solo el escritorio de Sofía permanecía iluminado, rodeado de pilas de informes y el aroma a café instantáneo que se había enfriado en su taza. Sofía, llevando el sencillo velo que solía usar para trabajar hasta tarde, se masajeaba las sienes, que le palpitaban de dolor. 5 años. 5 largos años que había dedicado junto a Javier, su marido, a construir esta empresa desde cero. Lo que comenzó en un pequeño garaje prestado por un familiar se había convertido en 3 plantas de oficinas modernas en el distrito financiero de la ciudad. Sofía sonrió débilmente al recordar todo por lo que habían luchado juntos. Su matrimonio había comenzado con amor y sueños igualmente grandes. Javier era un hombre carismático con una visión ambiciosa. Era él quien sabía hablar, quien hacía contactos y convencía a los inversores. Sofía, por otro lado, era la base de todo. Se aseguraba de que esos grandes sueños tuvieran pies sobre los que sostenerse. Durante los 2 primeros años, mientras Javier se centraba en diseñar el concepto de negocio, Sofía trabajó 3 veces más duro que nadie. De la mañana a la noche, trabajaba a jornada completa como asistente administrativa en otra empresa. Su sueldo íntegro se lo entregaba a Javier para los gastos operativos de Vértice Global. Por las tardes, en lugar de descansar, corría a dar clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria del barrio. Usaba ese dinero para pagar las cuotas de la motocicleta para que Javier pudiera moverse fácilmente buscando clientes. Por la noche, cuando Javier ya dormía, Sofía se quedaba despierta frente a su viejo portátil, gestionando una pequeña tienda de ropa online. Guardaba los beneficios poco a poco como un fondo de emergencia para la empresa. Sofía nunca se quejó. Para ella, ver la sonrisa de satisfacción de Javier cuando cerraba un proyecto era recompensa suficiente. Estaba dispuesta a usar la misma ropa una y otra vez, a pasar hambre y comer solo fideos instantáneos a final de mes, a posponer su deseo de tener hijos. Todo por Vértice Global. Todo por el futuro que construirían juntos. Javier siempre le decía que tuviera paciencia, cariño, que cuando tuvieran éxito, ella sería una reina, que ya no tendría que trabajar más, solo disfrutar de los resultados. Sofía creyó en esa promesa con todo su corazón, y ese día, Vértice Global finalmente había despegado de verdad. Acababan de ganar una licitación enorme de una corporación multinacional. Los beneficios que entrarían el próximo mes superaban los ingresos totales de los últimos 3 años combinados. Esta era la cima, el fruto de todo su sudor y lágrimas. Esa noche era su 5º aniversario de bodas. Deberían haber estado celebrándolo juntos, pero Javier le había dicho que tenía una reunión importante con un nuevo cliente fuera de la ciudad y que probablemente llegaría tarde. Sofía lo entendió, como siempre. Sin embargo, como la gran licitación se había ganado oficialmente esa tarde, quiso darle una sorpresa. Ordenó rápidamente su escritorio, sin importarle los informes pendientes. Esa noche, quería celebrar su victoria. De camino a casa, paró en la pastelería que solían frecuentar y compró una pequeña tarta de chocolate con la inscripción «Felices 5 años, Vértice Global». Sonrió, imaginando el rostro cansado pero feliz de Javier cuando viera esta pequeña sorpresa. Su coche entró en el camino de entrada de la casa que habían comprado hacía 2 años, prueba de su éxito inicial. La casa también estaba registrada a nombre de la empresa, una sugerencia de Javier para reducir impuestos. Sofía no entendía mucho de esas cosas. Confiaba plenamente en su marido. Algo era extraño. El coche de Javier ya estaba aparcado en el garaje. Sofía frunció el ceño. ¿No había dicho que tenía una reunión fuera de la ciudad? Quizás se canceló o terminó antes. Mejor, pensó. La sorpresa sería aún más perfecta. Entró en la casa con pasos suaves. Silencio. La luz del salón estaba apagada. Caminó hacia la cocina para dejar su maletín de trabajo, pero se detuvo al pasar por las escaleras. La luz de su dormitorio estaba encendida y oyó voces.
No era Javier al teléfono, sino risas. La risa de su marido, seguida de la risa de una mujer que conocía muy bien, Laura, la nueva secretaria de Javier, que solo llevaba 3 meses con ellos. El corazón de Sofía latió con fuerza, y tragó saliva, intentando pensar en positivo. Quizás estaban discutiendo asuntos de trabajo. Quizás Laura había traído documentos importantes. Subió las escaleras una por una. Cada escalón se sentía tan pesado como el plomo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A través de la rendija, el aroma de un perfume desconocido, el perfume de Laura que siempre llenaba la oficina, le golpeó la nariz, y entonces oyó la conversación. Laura dijo con voz melosa que Javier era increíble, que finalmente había conseguido ese gran contrato. Javier respondió que, por supuesto, pero que estaba agotado de fingir delante de Sofía. Dijo que ella trabajaba como una mula, que la mirara, siempre tan desaliñada, siempre con ese mismo atuendo sencillo, que ella realmente pensaba que la empresa podría haber crecido sin él. El corazón de Sofía se encogió como si lo agarrara un puño. Laura suplicó, preguntando cuándo se iba a divorciar de ella, que ya no podía esperar más para ser la señora de esa casa. Javier le pidió paciencia, cariño, que pronto lo tendría todo listo. Añadió que ella era tan tonta, trabajando duro para amasar dinero para que ellos lo disfrutaran, que solo tenían que esperar el momento adecuado. Las piernas de Sofía cedieron. La caja de la tarta que sostenía con fuerza de repente se sintió increíblemente pesada. Su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Con las fuerzas que le quedaban, empujó la puerta del dormitorio de par en par. Javier y Laura, en una posición comprometedora, se giraron sorprendidos. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Laura soltó un pequeño chillido y se apresuró a cubrirse con la sábana. Pero Sofía no estaba mirando eso. Solo veía el rostro de su marido, el hombre por el que había sacrificado todo, y él le devolvió la mirada sin un ápice de culpa. La caja de la tarta se le cayó de las manos. Su contenido se esparció por el frío suelo de mármol, justo a los pies de Javier. Silencio. Solo se oía la respiración agitada de Sofía mientras contenía las lágrimas y la furia. Javier fue el primero en romper el silencio, no con una disculpa, sino con un suspiro de fastidio, preguntando por qué había vuelto, que si no debería estar trabajando hasta tarde. Sofía lo miró incrédula. Le espetó que si trabajando hasta tarde, que llevaba 5 años trabajando horas extras todos los días. Para esto, para que él pudiera traer a otra mujer a su dormitorio, en la casa que ella ayudó a pagar. Su voz temblaba violentamente. Javier se levantó de la cama, sin sentir la necesidad de cubrirse delante de Sofía. Cogió su bata con indiferencia. Laura, detrás de él, sonrió sarcásticamente mientras también se vestía. Javier le dijo en un tono frío que ya era suficiente, que no exagerara, que lo que pasó, pasó. Sofía se rió amargamente mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, preguntando si estaba exagerando. Dijo que sacrificó su juventud, que tuvo 3 trabajos, que nunca se compró ropa nueva para que esta empresa pudiera funcionar, y él le decía que estaba exagerando. Laura interrumpió de repente, con voz afilada, diciendo que esa fue su elección. Le espetó que eligió ser la esposa tonta dispuesta a ser una esclava, que Javier necesitaba una compañera a su nivel, alguien guapa que supiera cuidarse, no una mujer abandonada como ella. Sofía gritó que se callara la boca, dio un paso adelante, con la intención de abofetear a Laura, pero Javier la detuvo bruscamente. Le apretó el brazo con tanta fuerza que Sofía se quejó de dolor. Javier siseó que no la tocara, que Laura tenía razón, que estaba harto de ella. Sofía se quedó helada. El hombre que solía abrazarla con ternura cuando estaba agotada, ahora la miraba con odio. Ella susurró que había hecho mal. Javier soltó su agarre y caminó hacia su escritorio en la esquina de la habitación. Abrió un cajón, sacó una carpeta marrón y la arrojó sobre la cama frente a Sofía. Anunció que se iban a divorciar. Esas 3 palabras golpearon a Sofía más fuerte que la escena de infidelidad que acababa de presenciar. Javier dijo, como si estuviera discutiendo un simple contrato de trabajo, que ya se había encargado de todo, que ahí estaban los papeles y que ella solo tenía que firmar. Sofía negó con la cabeza, diciendo que no quería, que Vértice Global, esa empresa, era de ambos, que la construyeron juntos. Javier se rió, la risa más aterradora que Sofía había oído en su vida. Le preguntó si estaba segura de que la empresa era de ellos. Javier cogió otra carpeta del mismo cajón, la abrió y le mostró un documento.
Le dijo que leyera, especialmente una parte. Sofía lo leyó con la vista borrosa. Eran las escrituras de la empresa, pero había una hoja adicional, un acuerdo de transferencia de acciones. Decía claramente que Sofía aceptaba ceder toda su participación y transferírsela a Javier, y en la parte inferior estaba su firma. Sofía estaba en shock. No recordaba haber firmado eso nunca. Javier preguntó con una sonrisa astuta si no lo recordaba. Explicó que hacía 3 años, cuando estaban tramitando nuevos permisos, él deslizó ese documento en la pila de papeles de impuestos que ella tenía que firmar esa noche, que ella estaba agotada, como siempre, que ni siquiera lo leyó, que confió en él ciegamente. El corazón de Sofía pareció detenerse. Esta traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Javier lo había planeado. Durante 3 años, la había dejado trabajar como una esclava, para una empresa que legalmente ya no le pertenecía. Sofía preguntó con apenas un susurro si Vértice Global era 100% suyo. Javier respondió que exactamente, y que esa casa, extendiendo los brazos, fue comprada a nombre de Vértice Global, así que era su casa, que ya no era de ella. Laura se acercó a Sofía y la miró de arriba abajo con desprecio, diciéndole que ya lo había oído, que ahora cogiera su bolso y se fuera de allí, que se largara, mendiga. Sofía miró a Javier, buscando siquiera un atisbo de compasión en los ojos de su marido. No había nada, solo una mirada fría e impaciente. Javier la echó, diciéndole que se fuera, que cogiera sus cosas inútiles, que no quería volver a ver su cara. Sofía preguntó qué se suponía que iba a hacer, que ya era medianoche. Javier respondió que ese ya no era su problema mientras la empujaba fuera de la habitación. Sofía tropezó. Javier la empujó escaleras abajo. Laura la siguió, llevando el maletín de trabajo de Sofía desde la cocina y arrojándolo al suelo del porche. Le gritó que se diera prisa, que se largara de allí. Una lluvia torrencial comenzó a caer de repente, como si el propio cielo llorara por su destino. Javier la empujó por la puerta principal, descalza, con solo la ropa de trabajo que llevaba desde la mañana. Sofía gritó que no hiciera eso mientras golpeaba la puerta. La puerta se cerró herméticamente. La luz del porche se apagó. Sofía se quedó sola en la oscuridad bajo el aguacero. Se derrumbó en el porche de su propia casa, la casa que había soñado, la casa que había construido con su sangre y sudor. Ahora la echaban como a un animal. Todo estaba destruido, absolutamente todo. Su matrimonio, su empresa, su vida. Sofía lloró desconsoladamente bajo la lluvia. No sabía qué hacer. No le quedaba nadie. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo. No tenía dinero. Todos sus ahorros habían sido depositados en la cuenta conjunta que Javier seguramente ya había vaciado. Después de 1 hora de llorar al vacío, Sofía se levantó. Su cuerpo estaba empapado y temblaba de frío. Cogió su maletín de trabajo. Tenía que irse. Caminó sin rumbo bajo la lluvia torrencial. Le dolían los pies porque no llevaba zapatos. Finalmente llegó a una parada de autobús. Se sentó en el frío y vacío banco de metal. Solo estaban ella y un dolor indescriptible. Abrió su maletín, buscando cualquier cosa que le quedara. Su cartera estaba allí, pero solo contenía su DNI y unos pocos billetes pequeños, ni siquiera suficientes para alquilar una habitación barata. Sofía rebuscó más a fondo en un compartimento de su bolso que rara vez abría. Sintió un pequeño objeto con forma de libreta. Lo sacó. Era una cartilla bancaria, vieja y gastada, de un color azul desvaído. Estaba a su nombre. Era una cuenta que su difunto padre le había abierto cuando era niña. Su padre había sido solo un gerente de nivel medio en una empresa estatal, pero la amaba profundamente. Antes de morir, hace 10 años, le había dado esta cartilla. Le dijo entonces que esa era su cuenta, que papá había ahorrado un poco de dinero para ella y que no lo usara a menos que fuera una verdadera emergencia, que lo considerara un amuleto de la suerte de su parte. Sofía la abrió. La última vez que la había revisado fue hace 7 u 8 años. El último saldo impreso era de 10, 0 euro. Nunca había tocado ese dinero. Lo había olvidado por completo. 10, 1000 euros. En este momento, ese dinero lo era todo. Sería suficiente para sobrevivir, para alquilar una pequeña habitación, para comprar comida durante unas semanas. A primera hora de la mañana, iría al banco. Lo retiraría todo. Era la única esperanza que le quedaba. Sofía abrazó la pequeña cartilla contra su pecho dolorido. La lluvia seguía cayendo con fuerza.
El sol de la mañana atravesó los párpados de Sofía. Se despertó en una posición rígida, sentada en el banco de la parada de autobús. Su cuerpo se sentía destrozado. Los restos de la lluvia de la noche anterior habían dejado su delgada ropa de trabajo húmeda y fría, pegada a su piel. Su velo estaba deshecho y desordenado. Sus pies descalzos estaban doloridos y sucios. El hambre le retorcía el estómago. No había comido nada desde el mediodía del día anterior. Pero ese hambre no era nada comparado con el dolor de su corazón. El rostro frío de Javier y la sonrisa burlona de Laura seguían repitiéndose en su mente. La traición se sentía tan real, perforando cada articulación de su vida. La habían echado de su propia casa, de la empresa que había construido con su sudor. Ahora no tenía hogar. Pero Sofía no se permitió llorar de nuevo. Sus lágrimas se habían secado. Todo lo que quedaba era determinación. Determinación para sobrevivir. Buscó a tientas en su maletín, asegurándose de que la gastada cartilla azul todavía estuviera allí. Allí estaba. Ese pequeño objeto era el único ancla que tenía en este mundo. 10. 0 euro. Tenía que conseguir ese dinero hoy. Se levantó, su cuerpo temblando de frío y hambre. Caminó con dificultad, evitando las piedras afiladas de la acera. El banco que buscaba no estaba lejos, a unos 3 kilómetros de esa parada. Pasaba por delante todos los días de camino a la oficina. Antes, veía el imponente edificio del banco desde la comodidad de su coche. Hoy, caminaba hacia él descalza. Cada paso era una tortura. La gente que se apresuraba a ir al trabajo la miraba de forma extraña, algunos con lástima, otros con asco. Sofía bajó la cabeza, escondiendo su rostro detrás de lo que quedaba de su velo. Se sentía tan pequeña, tan humillada. Ella, que una vez fue gerente en Vértice Global, que dirigía reuniones, que era respetada por los empleados, ahora no parecía mejor que una mendiga. Al llegar frente a las puertas de cristal del banco, dudó. Un guardia de seguridad robusto la observaba con recelo. Sofía tragó saliva. Intentó arreglar su ropa arrugada y sucia, pero fue inútil. Respiró hondo, ignoró la mirada del guardia y entró. El aire frío del aire acondicionado golpeó inmediatamente su cuerpo húmedo, haciéndola temblar violentamente. El banco estaba lleno. Los clientes esperaban ordenadamente en sillas, perfumados y limpios. Sofía se sintió como una mancha en el impecable suelo de mármol blanco. Caminó hacia una esquina, hacia el baño. Necesitaba asearse, aunque solo fuera un poco. Dentro del baño, se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, sus labios agrietados. Se lavó la cara con agua fría, tratando de recuperar algo de claridad. Se arregló el velo lo mejor que pudo. Se lavó los pies sucios en el lavabo. No le importaba si alguien la veía. Tenía que parecer presentable, al menos lo suficiente como para que no la echaran de inmediato. Sintiéndose un poco mejor, salió y cogió un número para la ventanilla. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si la cuenta ya no estaba activa? ¿Y si el dinero se había perdido? ¿Y si había problemas administrativos? Su número fue llamado, ventanilla 3. Sofía se acercó al mostrador. Un hombre de mediana edad con gafas le sonrió amablemente. En su pecho había una placa con el nombre de Señor Hernández. Él le preguntó en qué podía ayudarla. La voz de Sofía salió ronca. Dijo que buenos días, que le gustaría retirar todo el saldo de sus ahorros. Le entregó la vieja cartilla azul junto con su DNI. El señor Hernández los cogió. Miró la vieja cartilla con el ceño ligeramente fruncido. Luego miró a Sofía y de nuevo a la cartilla. Le dijo que muy bien, señora Morales, que le permitiera un momento para verificar los datos. Sofía asintió. Sus dedos se apretaron con fuerza en el mostrador. Observó al señor Hernández teclear algo en su ordenador. El ceño del hombre se frunció aún más. Volvió a teclear, esta vez más despacio, como si comprobara cada número. Luego se quedó mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. Sofía preguntó ansiosamente si había algún problema, si el dinero seguía allí, los 10. 0 euro. El señor Hernández no respondió de inmediato. Cogió el teléfono de su escritorio, pulsó un botón y habló en voz baja, inaudible para Sofía. Dijo que por favor viniera a la ventanilla 3, que había un cliente prioritario, de inmediato. ¿Cliente prioritario?
Sofía estaba confundida. ¿Qué significaba eso? Poco después, un hombre que parecía ser el director de la sucursal se acercó apresuradamente. El señor Hernández señaló la pantalla de su ordenador. El director se inclinó, miró, y su rostro palideció al instante. Luego miró a Sofía con una expresión difícil de descifrar. Una mezcla de sorpresa, respeto e incredulidad. El director preguntó con una voz que intentaba ser lo más amable posible, aunque temblaba ligeramente, si era la señora Morales. Sofía respondió que sí, cada vez más asustada. Él la invitó a acompañarlo a su despacho para hablar en privado y le dijo a Hernández que viniera también. A Sofía la sacaron de la fila. Los demás clientes la observaban con curiosidad. Se sintió como una criminal capturada. ¿Había cometido un error? ¿Tenía su padre alguna deuda con este banco? La llevaron a una lujosa oficina VIP en la segunda planta, muy diferente de la sala de espera de abajo. Sofás de cuero suave, una mesa de madera maciza y el aroma de un buen café. El director le ofreció asiento y le preguntó qué le gustaría beber. Sofía pidió solo agua y fue al grano, preguntando qué pasaba, si no podía retirar su dinero. El director se sentó frente a ella mientras el señor Hernández estaba de pie a su lado sosteniendo una tableta. El director dijo lentamente que no era eso, que solo estaban sorprendidos, que esa cuenta había estado sin transacciones de retirada durante mucho tiempo y que tenían que hacer una verificación. El señor Hernández le pasó la tableta al director, quien a su vez la colocó frente a Sofía. La pantalla mostraba los detalles de su cuenta. El señor Hernández dijo con voz temblorosa que ella mencionó que quería retirar 0 euro, ¿correcto? Sofía respondió que sí, que era todo el saldo de sus ahorros. El señor Hernández tragó saliva, señalando la cadena de números en la pantalla de la tableta. Dijo que disculpe, señora, que necesitaba confirmar, que se estaba refiriendo a 10 millones de euros. Sofía miró esa cadena de números. Había tantos ceros y el símbolo del euro estaba delante. Su mundo se detuvo por segunda vez en 12 horas. Sofía susurró que no podía ser, que debía haber un error, que su padre era solo un gerente corriente. 10.000 euros, señor. No. No millones. El señor Hernández negó suavemente con la cabeza. Dijo que los datos eran muy claros, señora, que su saldo actual no era de 0 euro. Su saldo era de 10.450.000 euros, y eso sin incluir otros activos. Sofía se quedó en silencio. Se quedó mirando la cifra. 10 millones de euros. La cifra era demasiado grande para calcularla. Le daba vueltas la cabeza. Sintió que se iba a desmayar. Sofía se agarró con fuerza al brazo del sofá. La habitación con aire acondicionado de repente se sintió sofocante. Sintió que debían estar bromeando, que no tenía sentido, que su padre murió hace 10 años, que era un simple empleado estatal. ¿Cómo podía tener tanto dinero? El director le hizo una seña al señor Hernández, quien inmediatamente le ofreció un vaso de agua. Le pidió que bebiera primero, que se calmara, que no era un error. El señor Hernández comenzó con mucho cuidado a explicarle que esa cuenta no era una cuenta de ahorros común como ella pensaba, sino un fideicomiso, un fondo fiduciario preparado por su difunto padre. ¿Un fideicomiso? Sofía no entendía el término en absoluto. El señor Hernández continuó explicando que mucho antes de fallecer, su padre depositó una cantidad considerable de activos en su banco, que esos activos no eran solo efectivo, que el saldo de 10.000 euros que veía en la cartilla era solo el saldo inicial cuando se abrió la cuenta hace 20 años, que después de que su padre falleciera hace 10 años, siguiendo sus instrucciones, todos sus otros activos conocidos fueron transferidos desde una cuenta en Suiza, consolidados e ingresados en este fideicomiso, que desde entonces, estos fondos habían sido gestionados profesionalmente por su división de gestión de patrimonios. Sofía estaba atónita. ¿Suiza? Su padre, el hombre sencillo que le preparaba arroz frito para desayunar todas las mañanas, el hombre que le enseñó a andar en bicicleta, el hombre que siempre llevaba la misma camisa a la oficina. Ese hombre tenía una cuenta en Suiza. El señor Hernández continuó explicando que el dinero había seguido creciendo durante estos 10 años y que las instrucciones de su padre eran muy claras. Estos fondos no podían ser tocados por nadie, incluida ella misma, excepto en una emergencia verificada o hasta un momento específico. Sofía susurró que no sabía nada de esto.
Se sentía como si estuviera leyendo una novela, no la historia de su propia vida. Recordó las palabras de su padre. Esto es para cuando realmente lo necesites. Su padre debía saberlo, pero ¿qué sabía él? Sofía miró al señor Hernández y le preguntó si podía retirar ese dinero. El director respondió rápidamente que por supuesto que todo eso era suyo, que podían liquidar una parte hoy mismo si necesitaba efectivo, y también preparar tarjetas de débito y crédito premium a su nombre en ese momento. Dinero. De repente tenía tanto dinero. Podía comprar docenas de casas como la que Javier le había quitado. Podía comprar cientos de coches. Pero eso no era lo que ocupaba la mente de Sofía. Lo que pensaba era, ¿por qué? ¿Por qué su padre había hecho todo esto? ¿Por qué lo había mantenido en secreto? El señor Hernández dijo de nuevo que esperara, que había algo más, quizás lo más importante. Sofía lo miró. Su corazón empezó a latir de nuevo. El señor Hernández dijo, mientras abría otro archivo en su tableta, que además de las instrucciones de gestión del fondo, había una instrucción automática muy específica, y que esa instrucción se activó hace exactamente 2 años. Hace 2 años. Sofía calculó de inmediato. Fue cuando Vértice Global empezó a despegar, cuando Javier dijo que habían encontrado un proveedor de materias primas increíblemente barato, cuando Javier empezó a trabajar hasta tarde con frecuencia y se volvió un poco más frío. Sofía preguntó qué instrucción era esa. El señor Hernández explicó que su padre instruyó al banco que en esa fecha exacta, hace 2 años, comenzaran a usar la mayoría de los fondos de esta cuenta para comprar agresivamente acciones, y solo de una empresa. El presentimiento de Sofía empezó a ponerla nerviosa. Su padre nos ordenó comprar tantas acciones como fuera posible de una empresa. Continuó el señor Hernández, haciendo una pausa. La miró fijamente. Esta empresa es una distribuidora privada. Se llama Logística Orión. Ese nombre. Sofía no lo reconoció. Nunca había oído hablar de esa empresa. Frunció el ceño. Preguntó qué tenía que ver con ella Logística Orión, que no la conocía. El señor Hernández dijo que él tampoco lo sabía, pero que las instrucciones eran muy claras y las habían estado ejecutando durante los últimos 2 años. Siempre que había una oportunidad, compraban sus acciones a otros accionistas. Sofía preguntó entonces cuántas acciones tenía en esa empresa. El señor Hernández deslizó la pantalla de su tableta, mostrándole un gráfico circular. Dijo en voz baja que, a cierre de mercado de ayer, señora, esta cuenta a su nombre, señora Morales, ahora posee oficialmente el 60% de las acciones de Logística Orión. Usted es la accionista mayoritaria. Sofía seguía confundida. Era inmensamente rica. Eso lo entendía ahora. Pero también era la dueña de una empresa desconocida. ¿Cuál era el sentido de todo esto? Sofía le dijo al señor Hernández que no entendía qué tenía de especial esa empresa. El director, que había permanecido en silencio, habló entonces. Dijo que creía que no era una coincidencia, señora Morales. Que hicieron una pequeña investigación interna cuando se activó esta instrucción de compra. Que Logística Orión es un distribuidor y proveedor de materias primas. Sofía seguía esperando. El director continuó. Son el distribuidor exclusivo y único en el país de todas las principales materias primas importadas que utiliza Vértice Global. El cuerpo de Sofía se tensó. El director asintió lentamente. La empresa que usted construyó con su marido, su éxito durante estos 2 años, depende completamente del suministro de Logística Orión, la empresa que usted ahora controla. A Sofía se le cortó la respiración. Esto no era solo una herencia, era un plan, un jaque mate preparado por su padre hace 10 años. El señor Hernández añadió que había algo más, señora. Que hay una caja de seguridad vinculada a esta cuenta, que ellos guardaban la llave y que, según las instrucciones, esta llave debía serle entregada si venía a acceder a esta cuenta. El señor Hernández sacó una pequeña caja de terciopelo de un cajón y se la entregó a Sofía. Dentro había una pesada llave de latón. Sofía preguntó qué contenía. Él respondió que no lo sabían, que solo ella podía abrirla. La mente de Sofía empezó a acelerarse. Ya no era una víctima, ya no era una mujer desechada. Le acababan de dar un arma, una bomba de tiempo lista para explotar en las manos de Javier. Sofía dijo, con su voz ya no temblorosa, sino fría, tranquila y llena de determinación, que la llevara a esa caja de seguridad ahora. Sofía siguió al señor Hernández y al director por un pasillo de banco estéril y silencioso. Sus pasos, ahora con unos zapatos planos sencillos que una empleada le había prestado, sonaban firmes.
El frío y el hambre que la habían atormentado en la parada del autobús se habían desvanecido, reemplazados por una adrenalina ardiente. Ya no era la Sofía desechada, era la hija de su padre, y acababa de descubrir que su padre no había sido un simple gerente. Llegaron frente a una gruesa puerta de acero custodiada por 2 guardias. La bóveda. El director usó su tarjeta y luego introdujo un código. La pesada puerta se abrió con un siseo, revelando hileras de cajas de seguridad del suelo al techo, relucientes bajo las luces. El aire era frío y olía a metal. El señor Hernández le dijo que por aquí, por favor, guiándola a un cubículo privado. Poco después, un empleado trajo una caja de metal de tamaño mediano. El señor Hernández la colocó sobre la mesa. Le dijo que esa era su caja, la número 777, y que necesitaban su llave y la llave maestra para abrirla. Sofía le entregó la pesada llave de latón que le habían dado. Su corazón latía con fuerza. El señor Hernández insertó la llave maestra y la giró. Luego le hizo un gesto a Sofía, pidiéndole que procediera. Sofía insertó su llave. Encajaba perfectamente. La giró. Se oyó un clic satisfactorio. Respiró hondo y abrió la tapa de la caja. El contenido no era mucho. No había fajos de billetes ni joyas. Dentro, solo había un viejo pasaporte a nombre de su padre con sellos de visado de países que Sofía no sabía que su padre hubiera visitado, y un sobre marrón grueso y sellado. En el anverso del sobre estaba escrita una única frase. Para mi hija, Sofía. Era la letra de su padre. Pulcra, firme y muy reconocible. Le temblaron las manos al coger el sobre. El director dijo con comprensión que la dejarían sola. Él y el señor Hernández dejaron a Sofía a solas en el cubículo insonorizado. Sofía se sentó durante varios momentos, simplemente mirando el sobre. Su padre se había ido hacía 10 años, y hoy sentía su presencia de nuevo. Rompió el sello con cuidado. Dentro había varias hojas de papel mecanografiadas pulcramente. Empezó a leer. La carta decía que si estaba leyendo esto, significaba 2 cosas. Primero, que él llevaba mucho tiempo fuera. Segundo, que ella estaba en serios problemas, tan serios como él temía que fueran. Que esperaba que este día nunca hubiera llegado, que lo abriera en su vejez solo por curiosidad, pero que sabía que sus esperanzas eran quizás demasiado altas. Las lágrimas comenzaron a asomar a los ojos de Sofía. La carta continuaba pidiéndole perdón, confesando que le había mentido toda su vida, que no fue solo un gerente ordinario, que mucho tiempo atrás, antes de que ella naciera, su abuelo, el padre de él, le legó una pequeña firma de inversión en Europa y que la desarrolló en silencio. Tenía suficiente dinero para hacerlos vivir como reyes, pero eligió no hacerlo. Quería que ella creciera normalmente, que aprendiera a trabajar duro, a valorar el dinero, a convertirse en una mujer independiente. No quería que creciera malcriada, y pedía perdón por su egoísmo. Sofía sollozó en silencio. Así que la sencillez de su vida había sido una elección, un acto. Continuó leyendo. La carta decía que cuando ella llevó a Javier a casa, él lo reconoció de inmediato. Su nombre, su cara. Él es el hijo de Ricardo, un socio de negocios de su pasado. Le explicaba que ella no sabía esto, pero que la familia de Javier era codiciosa, que su padre era un hombre que justificaba cualquier medio para conseguir lo que quería, y que una vez lo estafó en un gran proyecto al principio de su carrera. Que conocía su naturaleza, y de tal palo, tal astilla. Que cuando vio la forma en que Javier la miraba, no vio amor, sino a un depredador que había encontrado una presa fácil. Que la vio a ella, su hija amable, trabajadora, ingenua y demasiado confiada. Eras la herramienta perfecta para él. Tienes ética de trabajo, y tienes un padre que él creía que era solo un gerente ordinario, incapaz de protegerte. Quise prohibírtelo. Quise gritarte que era un mal hombre, pero conozco tu corazón. Estabas enamorada. Si te lo hubiera prohibido, solo te habrías acercado más a él y alejado de mí. Habrías pensado que yo era un padre anticuado que obstruía tu felicidad. Así que elegí otro camino. Guardé silencio. Fingí que me gustaba en tu boda. Pero ese mismo día, el día que os casasteis, empecé a construir mi plan. Preparé este fideicomiso, transferí todos mis activos a él, y empecé a investigar el núcleo del plan de negocios del que Javier te hablaba tan a menudo. Sabía que era ambicioso. Seguramente querría construir una empresa, y así lo hizo. Javier quería entrar en el negocio de la fabricación. Sabía que ese negocio dependía de las materias primas. Usé mis contactos en el extranjero,
y gasté mucho dinero para adquirir una pequeña empresa de distribución, Logística Orión. La convertí en la única titular de la licencia para las materias primas vitales que Javier necesitaría. Oculté deliberadamente esta empresa. La hice parecer una empresa pequeña e insignificante. Luego esperé. Cuando tu empresa, Vértice Global, empezó a establecerse, di instrucciones a Logística Orión para que les diera los precios más bajos, increíblemente bajos. Ese fue el milagro que hizo que vuestra empresa despegara hace 2 años. Javier se creía brillante, un genio, pero yo solo lo estaba alimentando. Lo hice adicto a propósito al suministro de Logística Orión. La instrucción al banco se activó hace 2 años porque calculé que en ese momento Javier empezaría a mostrar su verdadera cara. Cuando se sintiera exitoso, cuando se sintiera en la cima, te descartaría, quedándose con todos los frutos de tu trabajo. Sé que esto ocurrirá, hija mía. Perdóname por no poder evitarlo directamente. Sofía lloró sin control. Su padre lo sabía. Su padre había predicho la noche anterior. La expulsión, la humillación. Ahora leía el último párrafo de la carta. Has sido traicionada. Debes sentirte destrozada. Pero levanta la cabeza, Sofía. No eres una víctima. No te crié para ser una víctima. Javier se llevó la empresa que construiste con tu sudor. Se llevó Vértice Global. Pero no sabe que Vértice Global es solo el cuerpo. No puede vivir sin su corazón. Logística. Orión es ese corazón. Y ahora tú sostienes ese corazón en tus manos. Úsalo, hija mía. Usa todo lo que te dejé. El dinero, el poder, esa empresa. Recupera lo que es tuyo por derecho. Hazle pagar por cada lágrima que derramaste. Puede que no pueda estar contigo, pero ya te he dado la espada. Ahora ve y lucha. Siempre estoy orgulloso de ti. La carta terminaba ahí. Sofía se sentó en silencio durante un largo rato. Sus lágrimas dejaron de fluir. Lo que quedaba era fuego, un fuego frío y concentrado de ira. Dobló la carta con cuidado. Cogió el pasaporte de su padre. Guardó todo de nuevo en la caja. Salió del cubículo. El señor Hernández y el director la miraron con preocupación. El rostro de la Sofía que vieron ahora no era el de la mujer confundida que había entrado antes. Su rostro era sereno, frío, y sus ojos irradiaban una determinación aterradora. Sofía le dijo al director, con su voz ya no ronca sino firme, que necesitaba varias cosas. Primero, que transfiriera 100 €, a una nueva cuenta a su nombre, que necesitaba efectivo y una tarjeta de débito premium ahora mismo. Segundo, que quería el mejor equipo de abogados que tuviera ese banco y que quería reunirse con ellos en 1 hora. Tercero, que quería un informe completo sobre Logística Orión y todos sus contratos con Vértice Global en su escritorio antes del almuerzo. El director se quedó atónito por un momento. Luego asintió rápidamente, diciendo que por supuesto, señora Morales, que lo prepararían de inmediato. Sofía añadió una cosa más. Miró su reflejo en el cristal. Su ropa todavía estaba sucia y arrugada. Le pidió que por favor llamara al gerente de la mejor boutique de la ciudad, que les dijera que se reunieran con ella en la mejor suite de hotel que pudieran reservarle, que necesitaba comprar ropa nueva. Pasó una semana. Para Javier y Laura fue la semana más hermosa de sus vidas. Sofía había desaparecido sin dejar rastro. Javier asumió que esa mujer estaría demasiado avergonzada para aparecer. Probablemente estaría llorando en algún lugar, quizás en casa de un pariente lejano o en alguna pequeña habitación cutre. A Javier no le importaba. Ya había bloqueado el número de Sofía y había ordenado al guardia de seguridad de Vértice Global que no la dejara entrar bajo ninguna circunstancia. Vértice Global era ahora completamente suyo. Y Laura, con su nuevo estatus de futura señora de Javier, tomó el control de inmediato. Se mudó a la casa de Javier y tiró todas las pertenencias de Sofía. Encargó un nuevo coche deportivo con dinero de la empresa. Incluso había empezado a remodelar por completo el despacho de Javier, sustituyendo todos los muebles sencillos elegidos por Sofía por un escritorio de mármol importado y lujosas sillas de cuero. Ese día era el clímax. Javier había convocado una reunión de la Junta de Emergencia. El tema principal: anunciar oficialmente su estado de divorcio y nombrar a Laura como la nueva directora financiera, en sustitución del puesto de Sofía, que durante años había trabajado sin un título oficial. A las 10 de la mañana, la sala de juntas principal de Vértice Global estaba llena.
Algunos gerentes senior que habían sido contratados por Sofía parecían incómodos. Sabían cuánto había trabajado ella, pero Javier era el dueño de la empresa. No podían hacer nada. Javier se sentó en la silla principal al final de la mesa. Sonrió ampliamente, irradiando un aura de victoria. Laura se sentó a su derecha, con un llamativo vestido rojo, entreteniéndose jugando con su caro bolígrafo. Javier abrió la reunión con una voz potente, dando las gracias a todos por venir con tan poca antelación y anunciando que tenía varios anuncios importantes que determinarían el brillante futuro de Vértice Global. Los gerentes permanecieron en silencio, esperando. Javier continuó diciendo que, como probablemente ya sabían, su relación con Sofía había terminado y que estaban oficialmente divorciados. Lo dijo a la ligera, como si anunciara un cambio de proveedor de café. Y para cubrir la vacante en la dirección, se enorgullecía de presentar. Justo cuando Javier iba a mencionar el nombre de Laura, la sólida puerta de roble de la sala de juntas se abrió de golpe. Todos se giraron. Dos hombres con trajes caros y rostros serios entraron primero, como guardaespaldas. Detrás de ellos, se oyó el constante clic de tacones altos sobre el suelo de mármol, y entonces entró ella. Toda la sala se quedó en silencio. A Javier se le cortó la respiración. Laura, que había estado admirando sus uñas, levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. Era Sofía, pero no era la Sofía que conocían. No era Sofía con su sencillo y gastado velo, con un rostro cansado y sin maquillaje. La mujer que estaba en la puerta era alguien completamente diferente. Llevaba un traje de pantalón palazzo blanco marfil perfectamente entallado, combinado con una blusa de seda esmeralda. Su velo estaba arreglado con elegancia y pulcritud, hecho de una lujosa tela de gasa que combinaba con su blusa. Su rostro tenía un maquillaje sutil pero profesional, que resaltaba sus ojos que ahora parecían fríos y afilados. Ya no parecía una víctima, parecía una reina. Javier fue el primero en hablar, su tono una mezcla de sorpresa e ira, preguntando cómo se atrevía a venir y gritando por seguridad, preguntando quién la había dejado entrar. Sofía sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entró tranquilamente en la sala, flanqueada por los dos hombres de traje que resultaron ser abogados senior de uno de los bufetes más grandes del país. La voz de Sofía, tranquila y clara, llenó la sala silenciosa mientras saludaba a Javier y le preguntaba si interrumpía su fiesta. Javier siseó que quería, que ya no tenían nada que hacer allí, que la empresa era suya, la casa era suya, que ella no era nadie. Laura intervino, con voz sarcástica, diciendo vaya, vaya, que si ya se había encontrado un nuevo viejo rico, que había conseguido comprarse ropa cara, pero qué pena, que una mendiga seguía siendo una mendiga y que se largara de allí. Sofía ni siquiera miró a Laura. Sus ojos estaban fijos directamente en Javier. Dijo que era cierto, que Vértice Global era suyo, que ya había revisado los documentos, que era muy listo, lo admitía. Caminó lentamente alrededor de la mesa, haciendo que todos los gerentes contuvieran la respiración. Pero, continuó, una empresa de fabricación, por muy poderosa que sea, no puede producir si no tiene materias primas, ¿verdad? Javier empezó a sentirse incómodo y preguntó qué quería decir. Sofía dijo que había pasado esa semana aprendiendo, y que encontró un hecho interesante, que todo el éxito de Vértice Global en los últimos 2 años dependía enteramente de un único proveedor. Un proveedor que le dio precios mágicos para que sus beneficios pudieran dispararse, ¿verdad? El rostro de Javier empezó a palidecer. Sofía pronunció el nombre Logística Orión como un hechizo. Dijo que era su principal proveedor de materias primas, el proveedor que tiene un contrato exclusivo que no puede cancelar. Javier gritó ¿qué tenía que ver eso con ella? Uno de los abogados de Sofía se adelantó y colocó una gruesa pila de documentos sobre la mesa, justo delante de Javier. El abogado dijo con voz plana que, desde la semana pasada, su cliente, la señora Morales, había asumido la propiedad de la participación mayoritaria de Logística Orión, equivalente al 60%. Silencio. Javier miró los documentos, luego a Sofía. No entendía. Susurró si era el 60%. ¿Cómo? Que no era posible. Sofía estaba ahora en el otro extremo de la mesa, directamente frente a Javier. Dijo con un tono ligero pero aterrador que, entonces,
El orden del día de esta reunión de la Junta parecía estar equivocado. Que no podía nombrar a una nueva directora financiera porque Vértice Global estaba en serios problemas. Javier preguntó qué problemas. Sofía respondió que el problema era que su principal proveedor, es decir, ella, iba a detener todos los envíos de materias primas, con efecto inmediato. Toda la sala estalló en murmullos. Los gerentes entraron en pánico. Sin materias primas, la producción se detendría. El gran contrato que acababan de ganar fracasaría por completo. La empresa iría a la quiebra en cuestión de semanas. Javier se levantó de un salto. Gritó que no podía hacer eso, que había un contrato, que la demandaría. Sofía dijo con calma que adelante, que sus abogados ya lo habían revisado, que había una pequeña cláusula en la página 20 de su contrato, que Logística Orión tenía derecho a revisar los precios y los plazos de entrega en cualquier momento si había un cambio de propiedad en cualquiera de las partes, y que parecía que Vértice Global acababa de experimentar un cambio, es decir, que él acababa de divorciarse de su socia. Javier estaba temblando, estaba atrapado. Nunca había leído los detalles de ese contrato. Sofía miró a Javier, luego a Laura, y luego su mirada recorrió a todos los gerentes presentes en la sala. Luego caminó hacia la silla principal, la silla que ocupaba Javier. Javier, ya sea por sorpresa o por miedo, instintivamente dio un paso atrás. Sofía sonrió fríamente. Miró a Javier, pálido como una sábana, y a Laura, cuyo rostro ahora estaba tan rojo como una langosta hervida. Sofía dijo con voz resonante que disculpen, que creía que el orden del día de la reunión de hoy debía cambiar, que no iban a discutir el nombramiento de la señorita Laura. Puso su nuevo bolso sobre la mesa. Dijo que iban a discutir cómo todos ellos iban a rogarle para evitar que esta empresa se fuera a la quiebra. Así que, Javier, por favor, siéntate. Sofía señaló otra silla a su lado. Dijo que como accionista mayoritaria de su principal proveedor, creía que presidiría ella esta reunión. La sala de juntas parecía haberse quedado sin oxígeno. Javier miró a Sofía, luego a la pila de documentos, y de nuevo a Sofía. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de furia. Gruñó si lo estaba amenazando, si creía que era estúpido, que encontraría otro proveedor, que cancelaría el contrato con Logística Orión. Laura, cuyo cerebro no era tan rápido como el de Javier en asuntos de negocios, también intervino. Dijo que exactamente, ¿quién se creía que era? Que Javier podía encontrar 100 proveedores mejores que su empresa. Sofía sonrió ligeramente. Miró al abogado a su lado. El abogado, un hombre de mediana edad llamado señor Díaz, habló. Su voz era tranquila pero letal. Dijo que, señor Johnson, le sugería que leyera su contrato con más atención, que el contrato que firmó con Logística Orión hace 5 años y renovó hace 2 era un acuerdo de licencia exclusiva. Javier preguntó qué significaba eso, su voz comenzando a flaquear. El señor Díaz continuó explicando que significaba que la materia prima principal, tipo 77B, que es el componente central de la producción de Vértice Global, la licencia de importación y distribución para todo el territorio nacional, la ostenta únicamente Logística Orión. Repitió que no hay otra empresa en este país que pueda importarla o venderla legalmente. No puede encontrar otro proveedor. Javier se quedó en silencio. Se giró para mirar al jefe de producción, el señor Pérez, sentado al final de la mesa. Le preguntó si era cierto, Daniel. El señor Pérez, un hombre que sudaba profusamente, tragó saliva. No se atrevió a mirar a Javier, solo pudo asentir ligeramente. Dijo que era cierto, señor, que esa fórmula es muy específica y toda la maquinaria de su planta está especialmente configurada para procesar el material 77B. Que si cambiaban de materia prima, tendrían que reemplazar toda la línea de producción, lo que costaría millones y llevaría al menos 1 año. Jaque mate. Todos en la sala lo entendieron. Vértice Global no podía operar sin Logística Orión. Javier había construido su reino sobre cimientos que pertenecían a otra persona, y esa persona era la mujer que acababa de desechar. Javier temblaba. El sudor frío comenzó a empapar su caro traje. Pensó en el gran contrato que acababa de ganar. Ese proyecto tenía un plazo de 3 meses. Sin materias primas, no solo perdería los beneficios, sino que sería demandado por millones por incumplimiento de contrato. Estaba en la quiebra. Su actitud arrogante se desvaneció al instante. Miró a Sofía con una expresión diferente. Ya no era su esposa desaliñada, era su adversaria. Dijo con la voz ahora suavizada,
intentando la vía de la negociación, que de acuerdo, que lo entendía, que ella había ganado, que era lista, que se disculpaba por haberla herido. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Preguntó a Javier qué estaba haciendo, por qué se disculpaba con ella. Javier ignoró a Laura, centrándose en Sofía. Le suplicó que no destruyera su empresa, que era el resultado de su trabajo también, que no querría ver todo eso destruido, ¿verdad? Le preguntó qué quería. ¿Dinero? Se lo daría. ¿Quería la mitad de sus bienes? Que los tomara, que tomara la casa, el coche. Pero por favor, que no detuviera el suministro de materias primas. Sofía se rió brevemente, una risa fría y sin humor. Preguntó si era nuestra empresa. Qué gracioso, Javier. ¿No dijiste en tu dormitorio, delante de tu amante, que yo era una tonta? ¿Que trabajaba como una mula para que vosotros dos pudierais disfrutar de todo esto? ¿No te aseguraste legalmente de que esta empresa fuera 100% tuya? Sofía se acercó a la mesa, colocando ambas palmas sobre la fría superficie de madera. Dijo que él tenía razón, que esta era su empresa, no la de ella, que ya no sentía nada por Vértice Global. El rostro de Javier volvió a palidecer. Preguntó entonces qué quería ella. Sofía sonrió. Dijo que ella era solo una mujer de negocios, y que como dueña de Logística Orión, estaba allí para cobrar una deuda. Javier estaba confundido. Preguntó qué deuda, que Vértice Global no tenía deudas, que sus estados financieros estaban limpios, que siempre pagaban todas sus facturas a tiempo. Se giró para mirar a Laura, a quien había nombrado CFO improvisada. Laura asintió en pánico. Dijo que era verdad, que sus pagos estaban al día. Sofía replicó que sus pagos estaban al día, pero que habían estado pagando el precio incorrecto. El señor Díaz abrió otra carpeta de documentos. Esta era la segunda carpeta. Dijo que, señor Johnson, parecía que nunca leyó los estados financieros del lado de su proveedor, que durante los últimos 2 años, el antiguo propietario de Logística Orión, el difunto padre de la señora Morales, le dio intencionadamente un descuento del 90%. Javier exclamó que. El señor Díaz continuó, diciendo que el precio que pagaron era solo el 10% del precio real de las materias primas, que el 90% restante fue registrado por Logística Orión como cuentas por cobrar, como una deuda comercial de Vértice Global. Esa fue una estrategia del antiguo propietario para ayudarle a crecer. Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Dijo que no era posible. Sofía lo corrigió, diciendo que eso eran negocios, que su padre le dio capital de una manera que no notó, que estaba tan ocupado contando beneficios que se olvidó de ver la pila de deudas que realmente tenía. Javier siseó cuánto era la deuda. El señor Díaz pasó a la última página del documento y señaló el número en la parte inferior. Dijo que la deuda principal total acumulada de Vértice Global con Logística Orión en los últimos 2 años, más los intereses de demora que se activaron automáticamente porque violó una cláusula del contrato, ascendía a 3,5 millones de euros. 3,5 millones de euros. Esa cifra resonó en la sala. Los gerentes jadearon. Laura casi se desmaya. Era una cifra imposible. Ni siquiera el valor total de los activos de la empresa alcanzaba esa cantidad. Y, añadió el señor Díaz, según el acuerdo de crédito que firmó, esta deuda es exigible inmediatamente tras un cambio de propiedad en Logística Orión, lo que significa que la deuda vence hoy. Ahora mismo. Javier se desplomó en su silla. Se acabó. Realmente se acabó. No tenía 3,5 millones de euros. Ni siquiera tenía medio millón. Todo su dinero se había gastado en coches de lujo, el apartamento para Laura y su nuevo estilo de vida. Sofía se acercó tranquilamente a Javier, que estaba sentado desplomado. Miró al hombre que había destruido su vida con una mirada fría. Le dijo que tenía 2 opciones. Una, pagar los 3,5 millones de euros ahora mismo, en efectivo, a la cuenta de Logística Orión. Javier gimió que no los tenía. Sofía lo interrumpió, diciendo que lo sabía, así que solo le quedaba la segunda opción. Sofía cogió un último documento del señor Díaz y lo colocó frente a Javier. Era un acuerdo de compra de acciones. Le dijo que le diera el 100% de su participación en Vértice Global. Todo, a su nombre, a cambio de la liquidación total de su deuda. Que se fuera de allí sin nada, igual que él la echó. Esa noche, Javier miró el documento, luego a Laura, que lloraba histéricamente.
Luego miró a Sofía. En los ojos de esa mujer no vio rastro de amor o compasión, solo justicia fría. Sofía ordenó que firmara. Temblando, Javier cogió el bolígrafo de la mesa, el caro bolígrafo que había comprado ayer, y con una mano más pesada que el acero, estampó su firma en el papel. Acababa de entregar todo: su empresa, sus sueños, sus lujos. Todo era ahora de Sofía. Después de que la tinta de esa firma se secara, el ambiente en la sala de juntas cambió por completo. El señor Díaz y su equipo se encargaron inmediatamente de las formalidades legales de la transferencia de activos. En 30 minutos, legalmente, Sofía era la única propietaria de Vértice Global. Javier se sentó allí, vacío. Su estatus ahora era nadie. Laura seguía sollozando, con el maquillaje corrido y arruinado. Sofía se dirigió a la silla principal al final de la mesa, la silla que antes ocupaba Javier. Se sentó tranquilamente. Los gerentes, que antes estaban tensos, ahora la miraban con una mezcla de miedo y respeto. Esperaban las primeras órdenes de su nueva reina. Sofía comenzó, con voz tranquila pero autoritaria, dirigiéndose a damas y caballeros. Dijo que sabía que era sorprendente, pero que quería dejar algo claro: que no tenía ningún problema con Vértice Global, que ayudó a construir esta empresa y que conocía su potencial. Miró a los gerentes uno por uno. Dijo que sabía cuáles de ellos habían trabajado honestamente y quiénes solo habían sido aduladores. Que a partir de hoy, Vértice Global sería completamente reestructurada y que para aquellos que quisieran seguir trabajando con honestidad y profesionalidad, su trabajo estaba seguro, que incluso aumentaría su salario. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Sin embargo, continuó: odiaba a los ladrones, a los traidores y a los que abusan de la confianza. Su mirada se posó ahora en Javier y Laura. Ambos se estremecieron. Les dijo a ellos dos que no se movieran de sus asientos. Les preguntó si creían que después de firmar esto, su negocio había terminado, si creían que los iba a dejar ir así como así. Javier levantó la vista y preguntó qué más quería, que ya se lo había quitado todo. Sofía corrigió que había tomado lo que era suyo por derecho, pero que aún no había calculado lo que le robaron a ella. Sofía miró hacia la puerta y pidió que entraran. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, no fueron abogados los que entraron, sino 3 personas de aspecto serio con camisas blancas que llevaban grandes maletines para portátiles. Eran un equipo de auditoría forense independiente que Sofía había preparado durante 3 días. Sofía dijo a toda la sala que su primera orden como nueva propietaria era una auditoría forense completa de todos los gastos de la empresa durante los últimos 2 años, especialmente los relacionados con el señor Johnson y la señorita Thompson. El rostro ya pálido de Laura se volvió blanco como una sábana. Javier se agarró con fuerza a los brazos de su silla. Esto era peor de lo que esperaba. Sofía llamó a seguridad. 2 guardias que esperaban fuera entraron de inmediato. Les pidió que vigilaran al señor Johnson y a la señorita Thompson y se aseguraran de que permanecieran en esa sala, que no les permitieran tocar sus teléfonos o ordenadores. Le dijo al equipo de auditoría que podían empezar su trabajo y que quería que todos los portátiles y archivos de los despachos de Javier y Laura fueran confiscados de inmediato. El equipo de auditoría se movió rápidamente. Inmediatamente tomaron los portátiles de Javier y Laura de la mesa. Javier intentó resistirse, pero los guardias lo detuvieron. Javier gritó que no tenían derecho a hacer eso. Sofía respondió fríamente que ella era la dueña de la empresa, que tenía derecho. Dijo que esta auditoría se llevaría a cabo abiertamente, aquí, delante de todos los gerentes, para que supieran qué clase de líder tenían antes. Esto era una humillación pública. Una auditoría que debería ser confidencial ahora se exponía delante de sus subordinados. Durante las siguientes 4 horas, la sala de juntas se convirtió en una cámara de tortura psicológica para Javier y Laura. El equipo de auditoría conectó ambos portátiles al gran proyector. Una por una, sus vergüenzas fueron expuestas. Primero, la cuenta de Laura. Se encontró la compra de un coche deportivo de lujo por 150. 0 euro. Fecha de compra: 3 días después de que echaran a Sofía. Fuente de los fondos: cuenta de operaciones de Vértice Global. Titular: nombre personal de Laura Thompson. Los gerentes estaban horrorizados. Segundo, los gastos de Javier. Se encontraron docenas de facturas de viajes de negocios a Ibiza, Marbella y las Canarias. Pero curiosamente, siempre había 2 billetes de primera clase. El auditor rastreó el nombre del segundo pasajero. Siempre era Laura. Nunca se reunieron con clientes. Eran vacaciones de lujo pagadas con dinero de la empresa. Tercero,
La remodelación de la casa. Se encontró una factura de 50.000 euros por la renovación interior de la casa, la misma casa de la que echaron a Sofía, pagada por Vértice Global, aunque esa casa ahora era utilizada de facto por Javier para su beneficio personal. Cuarto, y lo más grave, el equipo de auditoría encontró una serie de grandes transferencias a una empresa de consultoría llamada Laura Bright Consulting. El total alcanzaba los 200.000 euros en los últimos 6 meses por servicios de consultoría de imagen. El equipo de auditoría verificó rápidamente el perfil de la empresa. La propietaria era Laura. La empresa era una tapadera. La dirección era falsa. Era la forma en que habían desviado sistemáticamente dinero de la empresa. Javier y Laura habían malversado cientos de miles de euros. Después de que todas las pruebas se mostraran en la pantalla, la sala se quedó en silencio. Los gerentes miraron a Javier y Laura con asco. Solo ahora se daban cuenta de que mientras ellos trabajaban duro, sus líderes se daban la fiesta con el dinero de sus esfuerzos. Sofía se levantó de su silla, se acercó a Javier. Le susurró que él dijo que ella era tonta, que trabajaba como una mula para que él pudiera disfrutar de esto, que tenía razón, pero que olvidó algo, Javier, que el caballo que más duro trabaja es el que conoce cada brizna de hierba del campo, que ella diseñó el sistema financiero de esta empresa desde cero y que conoce cada laguna que existe. Javier no pudo decir nada. Estaba destruido. Sofía dijo que esto ya no era solo una cuestión de deuda, que ya no era solo una cuestión de divorcio. Sofía volvió a su escritorio, cogió su teléfono, miró a Javier, luego a Laura, que lloraba en silencio. Dijo que esto era un delito penal, malversación, fraude, blanqueo de capitales. Sofía marcó un número, saludó y dijo que quería denunciar un delito de malversación de fondos en Vértice Global y que los responsables estaban delante de ella en ese momento. Laura gritó histéricamente. Suplicó que no, que devolvería el dinero. Javier intentó huir. Saltó de su silla y corrió hacia la puerta, pero los 2 guardias ya estaban preparados. Lo sometieron y lo arrojaron al suelo. Javier gemía desde el suelo, pidiéndole perdón a Sofía, que no llamara a la policía. Su ego estaba completamente destrozado. Sofía miró a su exmarido, ahora postrado a sus pies, sujeto por los guardias. Miró a la mujer que había destruido su hogar, ahora histérica de miedo. No sintió nada, ni pena, ni compasión. Solo miró a Javier fríamente y le dijo que debería haber pensado en eso antes de echarla esa noche. La policía llegó 30 minutos después. Javier y Laura fueron esposados delante de todos los gerentes. Fueron sacados de la empresa que creían suya. Mientras pasaban junto a Sofía, Javier la miró, lleno de odio. Sofía solo le devolvió la mirada sin expresión. Luego se giró para enfrentarse a sus gerentes. Dijo, como si nada hubiera pasado, que su reunión continuaría, que limpiaran este desastre y reconstruyeran su empresa. Habían pasado 6 meses desde el día del arresto. 6 meses que se sintieron como un infierno para Javier y Laura, y como un nuevo amanecer para Sofía. Javier y Laura pasaron su tiempo en celdas de detención. Sus bienes, incluido el coche deportivo y el apartamento de lujo de Laura, habían sido congelados por la fiscalía. No podían permitirse los caros abogados que solían usar. Javier intentó contactar a todos sus contactos de negocios, pero nadie quiso ayudarlo. La noticia sobre la malversación y la toma de control de Vértice Global por parte de la dueña de su proveedor se había extendido como la pólvora. El nombre de Javier estaba arruinado en el mundo de los negocios. Era veneno. Laura, por otro lado, estaba física y mentalmente destrozada. Sin tratamientos de spa caros, sin ropa de lujo, volvió a su forma original. Lloraba todos los días, culpando a Javier por su destino. En los interrogatorios, reveló todo lo que sabía, tratando de salvarse culpando a Javier de todo. Admitió que solo hacía lo que le decían, que fue forzada, que fue amenazada. El día del juicio finalmente llegó. La sala estaba abarrotada. Periodistas de varios medios de comunicación de negocios y crímenes competían por los asientos delanteros. En las filas traseras se sentaron algunos empleados veteranos de Vértice Global, incluido el señor Pérez, que habían venido a mostrar su apoyo a Sofía. Javier y Laura entraron en la sala esposados, vistiendo uniformes de prisión naranjas. Un marcado contraste. Javier, que una vez fue apuesto con sus caros trajes, ahora parecía demacrado, con los ojos hundidos y el pelo desordenado. Laura, una vez glamurosa, ahora estaba pálida, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Entonces entró Sofía. No entró por la puerta común.
Entró por la puerta de los testigos, acompañada por el señor Díaz y su equipo legal. Llevaba una elegante pero sencilla blusa azul marino y un velo a juego. Caminaba erguida, con el rostro sereno. Se sentó en la primera fila, justo enfrente de Javier. Sus miradas se cruzaron por un momento. Javier apartó la vista rápidamente. No podía soportarlo. Había odio, vergüenza, pero sobre todo, miedo en los ojos de Javier. El juicio comenzó. El fiscal expuso los cargos. Una por una, las pruebas de sus crímenes fueron presentadas al juez. Fotos del coche deportivo de Laura, extractos bancarios de la empresa ficticia Laura Bright Consulting, pruebas de transferencias de cientos de miles de euros de las cuentas de Vértice Global a las cuentas personales de Laura, billetes de sus vacaciones en el extranjero pagados con tarjetas de crédito corporativas. El abogado de Javier, un defensor público que parecía agotado, intentó argumentar. Dijo que, señoría, esto era puramente un asunto familiar, la venganza de una esposa divorciada. Que su cliente, el señor Johnson, era el fundador de Vértice Global, y que ese dinero era suyo. Preguntó cómo podía robar de su propia empresa. El fiscal sonrió sarcásticamente. Respondió que el argumento del abogado defensor era erróneo, que Vértice Global era una entidad legal separada, que aunque el señor Johnson fuera el propietario al 100%, no podía tomar dinero de la empresa para fines personales sin seguir los procedimientos de una junta de accionistas o distribución de dividendos, que lo que hizo fue malversación, y eso era un delito penal. Entonces el abogado de Javier jugó su última carta. Dijo que su cliente fue engañado, que la señora Morales, a través de su empresa logística Orión, creó deliberadamente una deuda ficticia de 3,5 millones de euros para obligar a su cliente a entregar sus acciones, que eso era robo, no aplicación de la ley. El señor Díaz, sentado detrás del fiscal, hizo una seña. El fiscal asintió. El fiscal dijo que, señoría, el asunto de los 3,5 millones de euros y la transferencia de acciones era un caso civil separado que ya se había resuelto, que el señor Johnson firmó voluntariamente el acuerdo de transferencia de acciones para saldar su deuda comercial, que eso no tenía relación con el caso penal que estaban juzgando hoy. El fiscal se giró. Dijo que el caso de hoy era sobre los 200,000 euros que robaron a través de una empresa fantasma, sobre los 150,000 euros para el coche deportivo de la señorita Thompson, sobre los cientos de miles para sus vacaciones, que eso era robo de fondos corporativos, hecho a sabiendas y sistemáticamente, y que tenían un testigo. El fiscal llamó al testigo, la señorita Laura Thompson. Todos se sorprendieron. Laura sería testigo. Laura fue sentada en el estrado de los testigos. Temblaba violentamente. Su abogado le había aconsejado que cooperar era la única forma de reducir su sentencia. El fiscal le preguntó si era la propietaria de la empresa Laura Bright Consulting. Laura miró a Javier. Javier la miró fijamente, amenazadoramente. Laura bajó la cabeza y respondió que sí. El fiscal le preguntó si esa empresa realmente prestó servicios de consultoría de imagen a Vértice Global. Ella respondió que no lo sabía. El fiscal le advirtió que no mintiera bajo juramento y le preguntó qué servicios prestó. Laura gritó histéricamente que ninguno, que no hubo servicios, que fue idea de Javier, que él dijo que era una forma fácil de sacar dinero de la empresa sin que Sofía se diera cuenta, que le ordenó crearla, que ella solo firmó lo que le dijeron, que él dijo que la amaba y prometió que se casaría con ella. El mazo golpeó. El juez pidió orden en la sala. Javier saltó de su asiento. Gritó que eran mentiras, que ella lo planeó todo, que era una cazafortunas, que lo envenenó contra su esposa, que era una cualquiera. El juez ordenó al acusado Johnson que se sentara. La sala era un caos. Los dos antagonistas ahora se atacaban mutuamente, culpándose el uno al otro, exponiendo sus propias vergüenzas en público. Finalmente, Sofía fue llamada como testigo. Subió al estrado con calma. El fiscal le preguntó si, como actual propietaria de Vértice Global y anteriormente esposa del acusado Javier Johnson, sabía de estos gastos. Sofía respondió que no conocía los detalles específicos, que ella diseñó el sistema financiero de Vértice Global desde cero, pero que en los últimos 2 años, el señor Johnson tomó el control total del acceso a la cuenta principal, que le dijo que se centrara solo en las operaciones, que él se encargaría de las finanzas estratégicas, que confió en él y que solo supo el alcance del robo después de que el equipo de auditoría forense entrara. La voz de Sofía era tranquila, plana y profesional. No había resentimiento, solo hechos.
Fue precisamente esta calma lo que hizo que su testimonio fuera aún más devastador. No parecía una esposa celosa. Parecía una directora ejecutiva que había sido robada por sus propios empleados. El abogado de Javier intentó atacarla. Le preguntó si no estaba resentida, que controlaba logística Orión, que sabía que su marido la engañaba y que luego lo atrapó con deudas y esta auditoría. Que todo esto era venganza. Sofía miró al abogado. Le preguntó que si le robaban la cartera, ¿se quedaría callado o lo denunciaría a la policía? A ella le robaron y lo denunció. Que si resulta que el ladrón es alguien que conoce, ¿era culpa suya? Que solo recuperó lo que era suyo por derecho y demandó por lo que robaron. Que el asunto de su dolor era un problema personal, pero que los fondos desaparecidos eran un problema legal. El abogado se quedó en silencio. Había perdido, rotundamente. Después de un juicio que duró 8 horas, el juez finalmente se retiró a deliberar. Javier y Laura se desplomaron en sus asientos. Sabían que habían perdido. 2 horas después, el juez regresó. La sala se quedó en silencio. El juez presidente dijo con voz grave que, tras considerar las pruebas, los testimonios de los testigos, la confesión de la acusada Laura Thompson y los intentos del acusado Javier Johnson de mentir en el tribunal había decidido que el acusado Javier Johnson y la acusada Laura Thompson eran legalmente culpables de cometer los delitos de malversación y blanqueo de capitales conjuntamente. Laura comenzó a sollozar violentamente. El juez continuó. Dijo que por los actos que habían perjudicado a la empresa y a sus empleados, por abusar de la confianza y por intentar ocultar pruebas, el tribunal imponía una pena al acusado Javier Johnson de 15 años de prisión y a la acusada Laura Thompson de 10 años de prisión, además de una multa para restituir todas las pérdidas por un total de 250.000 euros. El mazo golpeó. Laura gritó histéricamente que no. Intentó correr, pero los oficiales la atraparon. Le gritó a Javier que todo era su culpa, que lo odiaba, que le había arruinado la vida. Javier no reaccionó. Se quedó sentado en silencio. Sus ojos estaban vacíos. Se acabó. 15 años. Su vida se había acabado. Miró a Sofía, que seguía sentada tranquilamente en su asiento. Miró a la mujer a la que una vez llamó mula tonta. Esa mujer ahora lo miraba sin odio, sin amor, sin ninguna emoción, como si mirara a un extraño. Mientras Javier y Laura eran conducidos por los oficiales, Laura seguía gritando histéricamente. Sofía se levantó, se alisó la blusa. No necesitaba ver el final de ese drama. Su asunto había terminado. Se giró y salió de la sala del tribunal, dejando su oscuro pasado atrás para siempre. Un año después, el edificio que una vez se llamó Vértice Global se erigía aún más imponente, pero su nombre había cambiado. Una gran placa de plata relucía en el vestíbulo principal con la inscripción El Grupo Morales, el nombre tomado del difunto padre de Sofía, Adán Morales. Sofía había llevado a cabo un cambio de marca total. Descartó el nombre Vértice Global, que guardaba amargos recuerdos, y lo reemplazó con un nombre que simbolizaba herencia y honor. El ambiente dentro de la oficina también había cambiado drásticamente. Las paredes, una vez pintadas de un gris aburrido por Javier, ahora eran paneles de cristal y paredes de color blanco marfil, dando una sensación de apertura, transparencia y modernidad. El escritorio de mármol negro súper lujoso en el vestíbulo que Laura había comprado había desaparecido, reemplazado por un jardín vertical verde y una cómoda zona de espera para los visitantes. Sofía salió de su ascensor privado. Ya no era la Sofía que llevaba velos sencillos y gastados. Ese día, llevaba una elegante chaqueta de color crema combinada con un velo de seda con un delicado estampado. Sus pasos eran firmes y llenos de confianza. Los empleados que pasaban junto a ella la saludaban con respeto y calidez. Le decían buenos días, señora Morales. Ella respondía con una sonrisa. La primera orden de Sofía, después de tomar el control de la empresa un año antes, no fue despedir gente. Su primera orden fue aumentar el salario de todos los empleados operativos y del personal senior leal, como el señor Pérez, en un 30%. También construyó una guardería gratuita en la planta baja del edificio para las empleadas con hijos. Sabía demasiado bien lo que se sentía al luchar como mujer trabajadora. Destruyó la cultura aduladora que Javier había creado y la reemplazó con una cultura de meritocracia. Sofía entró en su despacho.
Era la misma habitación que Javier había usado una vez, pero el contenido había cambiado por completo. El arrogante escritorio de madera de teca maciza y la silla de cuero que costaron cientos de miles de euros que Javier había dejado, ella los había donado. Ahora su despacho estaba amueblado con muebles modernos, funcionales y de buen gusto. En la pared no había fotos de Javier jugando al golf. Lo que había era una foto de Sofía con todos sus empleados durante el día de campo de la empresa, y en su escritorio solo había una foto en un simple marco de plata. La foto de su padre, sonriendo con orgullo. Se sentó y abrió su portátil. La agenda del día estaba llena. Vio la pila de periódicos de negocios que su asistente había preparado. En una esquina de la portada había una pequeña noticia. Activos confiscados del acusado Javier Johnson no logran venderse en tercera subasta. Sofía lo leyó brevemente, sin expresión. Los bienes comprados por Javier y Laura con dinero robado habían perdido valor continuamente. Ambos estaban ahora en prisiones separadas, y según los informes, Laura sufría una grave depresión, mientras que Javier se había convertido en el blanco de las burlas de otros reclusos. Sofía cerró el periódico. Ya no eran su problema. Llamaron a la puerta de su despacho. Pidió que entraran. El señor Pérez, el jefe de producción, entró con un rostro radiante. La saludó y le dijo que el informe de producción de este trimestre estaba listo, que habían superado su objetivo en un 20%. Sofía lo felicitó sinceramente y le preguntó por la nueva maquinaria de Alemania. Él respondió que ya estaba instalada, que gracias a esa maquinaria y al suministro estable de materia prima tipo 77B de Logística Orión, su eficiencia había aumentado drásticamente, que ya no dependían de precios mágicos, sino que tenían beneficios saludables y sostenibles. Sofía dijo que excelente y que por favor transmitiera su agradecimiento a todo el equipo de la planta, que el bono trimestral se depositaría la próxima semana. El señor Pérez sonrió ampliamente. Le dio las gracias, diciendo que realmente los había salvado a todos. Después de que el señor Pérez se fuera, Sofía se preparó para su reunión más importante del día, la Junta Directiva Conjunta de El Grupo Morales y Logística Orión. Durante el último año, Sofía había dirigido ambas empresas por separado, Logística Orión como proveedor y el Grupo Morales como productor. Pero hoy uniría el legado de su padre. Se paró frente a la gran sala de juntas llena de ejecutivos de ambas empresas. Saludó a todos y comenzó. Dijo que durante un año habían trabajado duro limpiando el desorden del pasado y construyendo nuevos cimientos, que el Grupo Morales estaba sano, que Logística Orión había crecido y que ambos eran líderes en sus respectivos campos. Hizo una pausa, mirando a todos con confianza. Pero, continuó, veía un futuro más grande. Que su padre creó Logística Orión como el corazón, y ellos construyeron el Grupo Morales como el cuerpo. Que a partir de hoy no quería más separación, y que anunciaba oficialmente que Logística Orión y el Grupo Morales se someterían a una fusión completa, formando una única entidad, el Grupo Morales. La sala se quedó en silencio por un momento, luego estalló en un aplauso entusiasta. Entendieron que era un movimiento genial. Dominarían el mercado de principio a fin, desde la importación de materias primas hasta el producto terminado. Nadie podría perturbarlos. Sofía sonrió. El plan de su padre estaba completo. Esa tarde, a las 5, la oficina comenzó a vaciarse. Sofía organizó sus cosas. Ya no trabajaba hasta tarde. No necesitaba trabajar como una mula. Trabajaba de manera inteligente. Ya tenía un excelente equipo en el que confiaba. Se paró frente a la enorme ventana de su despacho, observando el atardecer colorear el cielo de la ciudad. Antes, desde esta ventana, solo veía interminables pilas de trabajo para el hombre equivocado. Ahora, veía un imperio empresarial que había construido sobre la honestidad y su propio esfuerzo. Se giró y miró la foto de su padre en el escritorio. Susurró suavemente que no solo lo había recuperado papá, sino que lo había hecho crecer 10 veces más. ¿Ves, papá? Lo conseguimos. Sofía cogió su bolso, apagó las luces de su despacho, dejando la oscuridad atrás. Salió de su oficina, pasando por el vestíbulo lleno de empleados que se iban a tiempo para reunirse con sus familias. Salió del edificio de El Grupo Morales, ya no como una víctima desechada, sino como una directora ejecutiva, una ganadora, una mujer que encontró su fuerza en su punto más bajo y reconstruyó su mundo, mucho más hermoso que antes. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder de la perseverancia, sobre cómo el karma siempre encuentra su camino y sobre el amor incondicional de un padre que protege a su hija incluso desde el más allá,
Dime en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Alguna vez has experimentado una traición similar? ¿Crees que Sofía hizo bien en vengarse de esa manera? Me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te emociona y te hace pensar. Nos vemos en la próxima.